Hoy tengo el privilegio de conversar con un verdadero guardián de un legado en el arte de la fotografía, Mario Alberto Platini, un talentoso fotógrafo de la ciudad de Santa Fe, conocido no solo por su destreza técnica, sino por su capacidad de capturar la esencia profunda de cada instante. Con una trayectoria marcada por la fusión entre tradición e innovación, ha sabido transformar la fotografía en un lenguaje propio, donde cada encuadre cuenta una historia y cada luz revela una emoción. Su padre le transmitió no solo el dominio técnico, sino también una pasión inquebrantable por explorar nuevas perspectivas. Hoy mantiene viva esa tradición familiar, no solo preservando su esencia, sino reinventándola con cada nueva obra, demostrando que la fotografía es mucho más que una imagen. Es una huella imborrable en el tiempo. Mario, contame cómo viene hacia vos el legado de la fotografía. ¿Cómo viene hacia mí el legado de la fotografía? Bueno, en realidad es por una tradición familiar, tendríamos que decir, porque yo estudiaba ingeniería química, me recibí de ingeniero químico en el año 73. Si bien sacaba fotos siempre sociales antes y ayudaba a mi padre en el laboratorio, empecé a trabajar en una firma, de una fábrica, ¿viste? Una fábrica que estaba acá, que ya no existe más, Meitar Aparatos. Esa fábrica me mandó a trabajar a Mendoza, así que estuve viviendo en Mendoza, armando los equipos que ellos hacían. Después estuve en Río Negro. Equipos que se exportaban. Claro, pero se vendían, se exportaban, pero algunos se vendían también acá para, por ejemplo, hacer jugo de tomate, extracto de tomate, jugos de manzana, por ejemplo, en el Valle de Río Negro. Había que armarlos los equipos, los armábamos acá en Santa Fe y después había que armarlos en planta, ponerlos en marcha y asesorar a las personas que lo iban a manejar que funcionaran. Las plantas eran llave en mano. Eso te implicaba a lo mejor 4, 5, 6 meses que vos vivías en Villa Regina, en Neuquén, en Mendoza, en Tupungato. Estás hablando de una época de el esplendor de la industria metalmecánica acá en la región. Exactamente, la región. Sancor compraba muchos equipos para pasteurizar leche, tinas queseras para hacer queso. Yo trabajaba, cuando me recibí, enseguida entré a esa empresa. ¿Y qué pasa como la economía de nuestro país, que por ahí va de 10, por ahí se cae, es un serrucho? Hubo un momento de que no era floreciente ya, y papá se jubilaba, ya estaba cansado, la fotografía la estaba en calle San Martín, iba de bien, tuvimos una charla, me dice, mira Mario, dice, esto, dice, yo lo tengo que cerrar porque no hay forma de, yo no puedo seguir. ¿Por qué no venís acá? Dice, y te haces cargo de esto, que dice, te va a convenir económicamente. Aparte, en esa época uno ya formó familia, dice, no estás nunca en Santa Fe porque, dice, siempre estás viajando de un lado para otro, dice, vení, y yo te pongo el negocio, seguimos acá, y bueno, y así sucedió, y ahí me dediqué de lleno a la fotografía. ¿Renunciaste a Meitar Aparatos? Claro, renunciamos, eso fue en el año 79, 80. Papá empezó en el 53 y se jubiló cuando cumplió 60, 65 años, y yo empecé de ahí.
Contame de tu papá. Tu papá era de Rafaela. Mi padre era de Rafaela, era hijo de Alessandro Platini. ¿De dónde vino? Vino de Novara, Fontaneto d'Agonia se llamaba el pueblo, con toda la familia. Se instalaron en Rafaela. Mi abuelo tenía, como en esa época tenía un bar, era repartidor de la quilmes, de la cerveza, y bueno, quiso que sus hijos, por ejemplo, evolucionaran. Le regaló un bandoneón a mi padre cuando tenía 14 años y le dijo que estudiara, porque si no las cosas no iban a andar bien. Entonces se puso a estudiar música, papá muy buen músico, y él llegó, de cierto, a formar una academia de bandoneón en esa época. Estamos hablando del año 30, ¿no es cierto? Inclusive con otro amigo se fue a Buenos Aires, los dos, a probar allá, y llegó a tocar con la orquesta de Feliciano Brunelli, que por ahí hay una foto que él la guardaba como un recuerdo muy importante. A Feliciano Brunelli era como si fuera uno de los grupos top de ahora. Además era el momento donde iban a cantar en las radios en vivo. Claro, Feliciano Brunelli, si vos buscás es un acordeonista, ¿viste? Música ligera, pero mi papá era más tanguero. El asunto de que, bueno, llegó un momento que se casó con mi madre en el año 1937, mi madre muy jovencita. Se fueron a Buenos Aires, él ya conocía un poco el ambiente, empezaron a actuar en las radios. ¿Ambos artistas? Sí, y vivieron en Buenos Aires aproximadamente unos 8, 9, 10 años, ¿viste? Mi mamá estudiaba estudiaba coro con un tenor del Teatro Colón. Y mi padre perfeccionaba sus conocimientos en fotografía con un profesor que se llamaba Alejandro del Conte. La fotografía era toda química, ¿viste? Había que preparar los químicos, o sea, era otra historia. El asunto de que le fue muy bien, ¿viste? Le iba tan bien que le dijeron, ¿por qué no te formás tu propia orquesta, vos, Mario? Le dice a mi padre. Y volvieron a Rafaela y formó su propia orquesta, que tenía 2 bandoneones, 2 violines, tenía contrabajo, batería. Un hermano de mi papá tocaba la batería, una etapa muy linda, hasta que se rompe la pareja. Se separan, que también para esa época era toda una novedad, ¿viste? Sí, donde mi padre viene a Santa Fe, deja la música y empieza con la fotografía. ¿Y tu mamá y y vos? Mi mamá y yo fuimos a Rosario, a vivir a Rosario, con una tía y un tío muy querido mío, y vivíamos ahí en Rosario. Yo empecé el colegio primario en Rosario. El colegio era, educación de esa época era dura, o sea, colegio salesiano, había que cumplir horarios, había que ir a misa, en fin, muy estricto, cosa que a veces cambió, pero me formé de esa manera duramente. Tu papá instala su casa de fotografía acá en la ciudad de fotografía en calle San Martín, al 2164. ¿Dónde estaba Casa Tía? Todavía no estaba Casa Tía. Casa Tía abrió después, un año después. Claro. La peatonal no era peatonal, pasaban los autos, íbamos para allá y venían para acá, así, mirabas las chicas que venían y estos que iban en el auto, ¿viste? Ibas hasta calle La Rioja, doblabas así una cuadra, 25 de Mayo, volvías al revés. En esa, la vueltita. La vueltita al perro. En esa época había muy pocos fotógrafos acá en la ciudad. No, sí, estaba el Silvestrini, estaba Peña. Es como que papá rompió un poco el molde en esa época de la fotografía, porque como habíamos hablado, cambió
Claro. Cambió el estilo, ¿viste? En esa época vemos fotos de la época donde estaba la persona fotografiada y atrás un background, un fondo pintado, que emulaba a lo mejor cierta arquitectura o un parque. Una columna. Tu papá fue el que cambió. Mi padre fue el que cambió, y en el año, a los 2 años, se fue a Europa a tomar lecciones de un fotógrafo reconocido en Europa. ¿Cómo se contactó? Eso nunca lo supe, porque nunca me dijo, digamos, cómo se contactó. Pero era un fotógrafo de renombre que fotografiaba artistas, claro, de personajes importantes. De la posguerra, donde tenía otra idea más liberal de la mujer y de los retratos en general. Entonces cambió el fondo por un fondo liso, iluminado, poses más atrevidas, donde logró, mediante el retoque, una estética muy exquisita. Entonces, la iluminación Rembrandt, la iluminación que me Rembrandt, comentabas. Entonces, verdaderamente logró ubicarse en el top de los fotógrafos. O sea, trajo todas esas ideas acá a Santa Fe y revolucionó el mercado de la fotografía. Sí, y fue una época también donde la sociedad santafesina quería figurar y qué sé yo, tener, ¿no es cierto?, que tu hija tenga una foto en la vidriera de Mario Platini, era wow, mirá eso, se paraban a mirar la gente las fotos. En esa época las novias, los chicos que tomaban la comunión venían a sacarse las fotos. Los cadetes del Liceo Militar venían hasta de Buenos Aires, como esa foto que... ¿Y la gente del interior? Y la gente del interior, sí, era una cosa muy... Trabajábamos todos ahí porque la fotografía no era sencilla como ahora, había que revelar, no había rollos, por ejemplo, porque todavía los rollos fueron posterior, después de la guerra, se hacían con películas planas. O sea, el negativo era una película plana de 13 centímetros por 18, donde quedaba plasmada tu imagen, y con esa imagen, cuando vos hacías la proyección, tenías una nitidez única, o sea, los pelos... Las buenas fotografías tienen muchísima calidad. Después, esa placa, una vez revelada, se le untaba con un líquido que se llamaba matoleína, y con un lápiz de punta muy fina se suavizaba los defectos de la foto. Por ejemplo, las sombras, si vos tenías sombras en la nariz porque de repente tenías la nariz mal, qué sé yo, tenías sombras negras, en el negativo salían blancas. Entonces vos con un lápiz de punta muy fina y una transparencia, así como si fuera una radiografía, teníamos un equipo que tenía una luz atrás, vos ponías la foto delante, le pasabas ese líquido, que es un mordiente, y con un lápiz la mancha blanca la tapabas. Muy despacio, con una lupa, ¿viste? Un Photoshop manual. Es un Photoshop manual, sí. Y bueno, papá no perdió la vista, pero nos pasó a todos que, ¿viste?, que enseguida el trabajo ese era un trabajo uno por uno, una imagen por una imagen. Y después, cuando eso se pasaba a papel, había que retocar el papel porque esas manchas a veces se notaban. Entonces también en el papel había que saber. Generalmente todos los empleados de papá y las empleadas sabían pintura, o sea, no eran artistas, empleados especializados en pintura, que tenían un poco de gusto por el arte. Eso hacía que cada trabajo quedara perfecto, muy bien y la gente los buscara. Quedara perfecto. Era una época de oro en Santa Fe en la que les tocó trabajar. Sí, en la época de oro. Sí, creo que sí, que era una época de oro. Sí, hay marcos que me contabas, hay cuadros que tenés acá en este lugar, que tienen una marquetería muy exquisita, que son francesas. Claro, los marcos eran de yeso, o sea que teníamos que traerlo con un cuidado porque venían de Buenos Aires y no tenían que romperse, ni cacharse, ni nada, teníamos que, ¿viste?
O sea, hacían la fotografía, el enmarcado. Todo se hacía completo el taller. Había lugar, en el estudio allá había lugar porque era un lugar amplio, casi media cuadra. Eso ayudaba. Se trabajaba cómodo y se trabajaba mucho y no había el apuro que hay ahora, que el carnet te lo quieren en el acto, la gente, los carnets, hasta los carnets se retocaban, se hacían lindos. Se entregaban a lo mejor a los 25 días, nadie decía nada, todo normal. Me contabas fuera de cámara que tu papá fue testigo de esa época donde las mujeres comenzaron a votar, se enrolaban, claro, eso necesitaban las fotos. Sí, eso fue antes de venir acá. Es una anécdota que tenemos de Rafaela. Cuando papá tenía la orquesta, iba a los pueblos vecinos, generalmente para las festividades del pueblo, viste, que hacen una fiesta. Y en la época del general Perón, que sacó una ley que las mujeres tenían que tener la libreta cívica, necesitaban una foto. Entonces mi padre iba, por ejemplo, a actuar a la fiesta patronal de San Agustín, y iba con la orquesta y llevaba su equipo de fotografía, y cuando no actuaba le sacaba fotos a todas las personas que se iban a enrolar, las llevaba a Rafaela, las copiaban todo y después las traía. Y era una revolución, porque nadie tenía máquina de foto, había que tener preparar los químicos, o sea, era complicado. El fotógrafo, viste, como sí, a veces lo tenemos en el parque, que se meten adentro así de todo oscuro para que no se vele, viste, todo misterioso. Bueno, eso fue antes de la época bueno, yo todavía no estaba. La época esta floreciente de la ciudad de Santa Fe, donde tu papá pudo desarrollarse como fotógrafo, como artista, podríamos decir, sí, en la peatonal de sí, la ciudad. Ahí fue cuando vos después te incorporás y seguís sí, trabajando en este mismo lugar. Yo sigo trabajando desde el año 78 hasta el año 2000, más o menos, ahí en el mismo local. Cambiando con los términos, con la evolución, porque por ejemplo ya remodelamos todo, cambió la fotografía. Se iban adecuando a los cambios. Se iban adecuando a los cambios. Ahí fue cuando después nos convertimos en un Kodak. Después seguimos. De ahí a que llegara la foto digital llegó prácticamente acá. Yo todavía cuando... ¿En aquel local ustedes alquilaban? Aquel local alquilábamos, sí. Se alquilaba, bueno. Ese fue otro de los méritos que yo te contaba, que creo que tuve de haber podido continuar acá. Allá teníamos 2 máquinas, dijimos, bueno, allá vamos a llevar 4 máquinas, ya dejamos. Y de un día para otro apareció la foto digital, los rollos, que teníamos cantidad de rollos por día, llegamos a tener 800, 900 rollos por día, trabajar prácticamente completo, con 3 turnos de personal. Empezaron a disminuir los rollos, entraron 500, después entraron 200, ¿qué pasa? Y bueno, y la fotografía digital terminó con todo eso, y terminó con el Minilab. Yo acá traje el Minilab, acá empezamos en el año 2000 más o menos, todavía teníamos el Minilab y lo trajimos acá, porque ya esto estaba para habilitarlo, y allá el alquiler era monstruoso. Y bueno, fue la decadencia total. Los primeros días acá, los primeros años fueron muy duros, aparte de la crisis del país, ¿viste? Claro, el cambio de tecnología en la fotografía, los problemas del país económicos. Era una cosa tremenda. Me acuerdo en el año 1997, claro, de un viaje de Francia, me habían sobrado algunos recursos económicos y me compré la primera cámara digital, una Mavica, una Sony Mavica, sí, la tengo todavía, sí, sí, y la traje aquí a la ciudad. Sí. Y me acuerdo que me encontraba con fotógrafos, sí, que me miraban como un bicho raro y se negaban completamente a la máquina digital. Y sí, lo que pasa es que, viste, la tecnología no te pregunta si te gusta, te arrasa, es como un tsunami, o te subís arriba de la ola, o
Hoy en día todavía tenemos gente que viene a preguntar si revelamos fotos, ¿viste? Sí, las revelamos, pero escúchame, yo para revelar un rollo necesito tener un revelador, después un detenedor, después un fijador y después la tengo que lavar bien la película, un rollo. El costo de eso es sale altísimo. 40, 50 mil pesos. Eso lo guardo. A los 20 días que no lo usé, los químicos se deterioraron. No me traigas un rollo más porque Claro. si no te digo nada, te lo revelo, te lo voy a revelar mal probablemente. O sea que directamente no revelamos más. Bueno, vos te subiste a la ola y dijiste, voy a cambiar, me voy a adecuar a esta tecnología nueva Yo que también viene. tenía una Mavica, con una Mavica que era una cosa grande así. Una vez fui a sacar un casamiento, ¿viste? La Mavica tenía un disquete, esos disquetes que se doblaban, ¿viste? Y claro, sacaba las fotos, saqué creo que unas 10 fotos. Y después demoraba en bajarla. En guardarlas. En guardarla, ¿viste? Después tenías que tener la computadora para que lea, ¿viste? Y eran chiquitas, en cantidad de píxeles eran muy chiquitas. Y digamos un momento que íbamos a sacar fotos con rollo y con la Mavica, ¿viste? Claro, teníamos ventaja, por ahí me acuerdo un casamiento que con la Mavica, en el medio de la fiesta, mirá lo que tomó esta foto. ¡Wow! ¿Qué es esto? Claro. Es una foto... y bueno, y después acá vendimos el Minilab porque el Minilab, ¿te acordás que te dije el precio que me había costado? Fortuna. En dólares. En dólares. Kodak me dijo, agarrá un martillo y rompelo, dice, porque ya se amortizó esto. Dice. Yo como buen gringo dije, no, se lo vendimos como repuesto a un tipo de Córdoba que tenía un equipo y dice, yo todavía tengo, y así que, bueno, lo sacamos por ahí. Ahí la puerta atrás está rota porque no pasaba una cosa, ¿viste? Bueno, se lo llevaron. Y empezamos con la tecnología digital, con las computadoras, con una máquina Colpix, por ejemplo, que fue una Nikon, ya era más. Y después aparecieron las Nikon, igual de las que tenemos. Tenemos máquinas que son, lo único que el soporte es una tarjeta, con una computadora. Ahora, con tanta evolución, ¿no? Y cambio tan vertiginoso a la fotografía digital, sin embargo, paso por acá y siempre hay gente, necesitamos del fotógrafo. Sí, bueno, la gente, ese es a veces es un error de no copiar fotos, porque vos vos que viajás, ¿qué tenés del último viaje? ¿A dónde las tenés? La tenés en la computadora. Mostrámela ahora, Edith, a ver qué me gustaría ver. No la tengo acá. Te la muestro en el celular. La tengo en el celular. El celular, en la nube la tengo. Ah, bueno. De aquí que vos la encontrés en la nube, pasaron 10 minutos. Mañana la vemos. En cambio, una foto, toma, acá tenés, haces un álbum de 100 fotos, copia 10, copia 20. Son las que van a quedar. Es como te digo yo, fotos mías, yo tengo fotos mías de bebé, porque pues están en papel. Si no, no hay forma, los negativos no están más. Me estaba acordando de las diapositivas. Las diapositivas. Mi papá tenía un proyector que había comprado y el evento de la familia el domingo después del almuerzo era mirar las fotos del viaje. Se perdió completamente porque se vive más ágil ahora. Teníamos que apagar las luces, todas las ventanas y te iban pasando una. El otro día vino un señor, un abuelo grande, que el nieto trabajaba en Paraná y el nieto va a la clase y vuelve. Hoy se sigue viviendo en Santa Fe. Dice, yo para ir a Paraná tenía que tomar la balsa Cadena, después tomaba la otra balsa, no sé si vos te acordás de la balsa Cadena, el río Calastine había una balsa Cadena, que se tiraba una cadena y la balsa avanzaba, era todo un acontecimiento ir a Paraná. Entonces trajo diapositivas
para pasarlas a papel, para mostrarle al nieto cómo era, porque el nieto cómo viajaba él a Paraná en esa época, ¿viste? Que no estaba el túnel subfluvial. No estaba el túnel, no había el puente. Y bueno, las diapositivas, rollos de todo tipo, los rollos instantáneos, después vino la Polaroid. Lo que pasa es que la fotografía nos ayuda a reconstruir la historia. Y sí, es una forma de retener el tiempo, digo yo, ¿viste? De retener el tiempo donde vos volvés a vivir momentos que a veces son únicos, ¿viste? Que generalmente son únicos, porque cuando tomás una foto, si estás en un viaje, tomás una foto para retener y poder de acá 1 año, 2 años, 5 años, ver lo que es eso. La mente te lleva a recordar olores, quién estuvo, cómo, si había sol, si no había sol. En fin, eso es, y es un clic. Viviste intensamente esta profesión y hoy seguís aquí atendiendo al público, sí, en tu local y con tu hijo. Claro, esa yo creo que es una suerte que uno tuvo, porque yo a veces me pongo a pensar que si yo no hubiera sustituido a mi padre, no hubiéramos llegado acá. Es decir, yo hice un cambio, cambiamos el paradigma de repente, ¿viste? Eso me dio, la facultad te abre caminos, ¿viste? Te abre la mente, ¿viste? Y yo ya ahora que ya me jubilé, bueno, gracias a Dios, siguió un hijo que es el que lleva esto ya hace 10 años, ¿viste? Yo vengo porque es mi vida. Aconsejo y me doy cuenta que a veces no quiero ya tomar riesgos que ellos toman. Y bueno, así es la vida. Y ellos van a continuar tu legado. Muchísimas gracias, Mario, por recibirnos acá. Al contrario, gracias a ustedes por esto, ¿no? Les agradezco, el agradecido soy yo. Gracias. Para Mario Alberto Platini, la foto es una forma de detener el tiempo, de atrapar un instante antes de que se disuelva en el olvido. A través de su lente, cada imagen se convierte en un testimonio inmortal, una pausa en el torbellino de la vida que nos permite revivir emociones, redescubrir detalles y prolongar la belleza de lo efímero. Sus fotografías capturan momentos que se transforman en hermosos recuerdos. Al final, lo que fotografiamos es lo que decidimos preservar y en ello dejamos nuestra huella para siempre.